Investigador Gregorio Iraola, del Instituto Pasteur, del Laboratorio de Genómica Microbiana. Te agradecemos haber madrugado, porque te vimos anoche en Telenoche ahí, hablando un poco, actualizando el trabajo que ustedes han hecho con la secuenciación total del genoma del virus, que eso en su momento en conferencia de prensa ustedes lo informaron, permitió saber precisamente de dónde venía el virus, ¿no? Era España, Canadá, Australia, pero han hecho secuenciaciones posteriores. Yo te escuchaba anoche decir que en un ratito nomás podemos saber de un nuevo ingreso, ¿no? Cuando vos hablas de un nuevo ingreso, Gregorio, ¿estás hablando de una cepa distinta Sí, a estas otras? cuando hablamos de eso, sí nos referimos a que hay otra cepa, por decirlo de alguna forma, que es distinta a estas tres originales que habíamos detectado. Y bueno, por ahora podemos decir eso solamente. Y esa cepa distinta tampoco podemos avanzar nada de sus características, es decir, porque la de España, la de Canadá, la de Australia, cada una venía con su... Sí, bueno, Con su todavía en realidad ninguna de lo que nosotros llamamos cepas hoy en día, que básicamente son variantes genéticas, o sea, no hay ningún indicio de que esas cepas tengan un cambio, digamos, en su comportamiento en lo que refiere a la infección o a la enfermedad en sí misma. Eso pasa para las de acá y pasa para las del resto del mundo que se han encontrado variantes genéticas, ¿verdad? Ujú. Entonces, ni nosotros ni nadie todavía lo puede determinar si esos cambios tienen algún efecto en la dinámica de la infección, en lo fácil que se contagia o en la severidad de la enfermedad. Ahí está. Otra cosa que es interesante, porque siempre hablamos de la transmisión del virus a través del aire, ¿no? Y bueno, vos en las últimas horas has hablado también de una transmisión que puede darse a través de las aguas hervidas o de las aguas cloacales. A ver, entonces el virus también se estaría eliminando a través de la materia fecal, ¿no? ¿Esto Sí, es algo que ya se ha constatado en el Uruguay o son datos internacionales? no, ahí hay que hacer una salvedad. Eh, por ahora no hay evidencia de que el virus se transmita por el agua o por la materia fecal. Ok. Lo que los pacientes o algunos pacientes infectados con el virus sufren es una eliminación en la materia fecal de fragmentos del virus. No son partículas virales completas que pueden causar una infección. Es decir, el virus sale como roto, por decirlo de alguna forma, a través de la materia fecal. Esa materia fecal claramente va al agua, y sobre todo al agua servida, al agua de saneamiento. Y en muchos países se ha comenzado a estudiar justamente el agua de saneamiento como una forma de monitorear lo que está pasando en la población de forma no invasiva y de forma rápida y global, digamos. Ok, para entender, no es que te vayas a contagiar con el agua Exacto. Sí, cloacal, eso hay que ¿no? aclararlo muy Está. bien porque por ahora la evidencia que tenemos es que el agua no representa un riesgo. Si bien se pueden encontrar fragmentos del virus, estos fragmentos no son capaces de causar una infección, pero sí son útiles para observarlos y monitorear lo que está pasando, porque nosotros podemos tener una idea de la incidencia de la infección en la población a través de estudiar estas aguas o superficies incluso. Perfecto. ¿Y por qué el virus ataca a los pulmones y Bueno, no otros órganos del cuerpo, ¿no? Porque sí, llama la atención, se habla de un virus que ataca el sistema respiratorio, ¿no? ¿Cuál es la particularidad? fundamentalmente el sistema respiratorio, pero cada vez más hay evidencia de que en algunos tipos de pacientes puede causar también infecciones de tipo sistémicas, es decir, afectar otros órganos, pero básicamente el virus tiene una preferencia por el tejido de los pulmones, porque ahí está más presente una molécula que está en nuestras células y que el virus usa para entrar a las células. Es como una especie de llave y cerradura. Esa cerradura está solamente o más abundante en las células de los pulmones y el virus usa una llave para entrar en esas células. Esa misma molécula también está presente en menos proporción justamente en el Intestino. tejido del intestino. Mirá, claro. Por eso depende de la población, pero por ejemplo en Europa se han visto en países que entre el 20 y 30% de los afectados tienen sintomatología gastrointestinal. En Asia es menor, entonces eso también
depende de la población. Gregorio, escuchándote hablar de, bueno, el tema de los pulmones, ¿cómo afecta la calidad del aire de cada país, ¿no? ¿Cómo es la calidad de nuestro aire y en qué estado están nuestros pulmones? ¿Eso puede ser un factor de el bajo contagio o la baja mortalidad? Y potencialmente puede serlo por varios factores. De hecho, también, ya que lo mencionás, seguramente lo han visto, es curioso cómo con todas estas medidas de distanciamiento y de bajada, digamos, de la actividad, los lugares del mundo donde mayor contaminación de aire tenían, ahora han mejorado sus condiciones. Pero en el aire contaminado hay partículas de polvo donde, por ejemplo, el virus se podría adherir y permanecer más tiempo. Eso son especulaciones que no las sé, pero simplemente estoy reflexionando sobre eso. Y obviamente que poblaciones que están expuestas durante mucho tiempo a calidad de aire de menor calidad, valga la redundancia, seguramente también tengan una afectación mucho mayor de su calidad de vida y todos los factores que tienen que ver con el sistema respiratorio. Gregorio, desde el punto de vista científico, ¿es necesario y ayuda el uso obligatorio de tapaboca? Es necesario y ayuda, claro. Hay evidencia que muestra que el uso de tapaboca no impide que uno se contagie, sino más bien impide que uno contagie en el caso de no saber que está infectado, dado que se ha visto en diferentes poblaciones un gran número de asintomáticos, que es una de las grandes interrogantes que tenemos nosotros y que tiene todo el mundo, y cuál es su efecto en la diseminación de la infección. Se dio en las últimas horas a conocer el caso de un niño afectado por el COVID. Desde el punto de vista científico, los efectos de ese virus en cuerpo, en un organismo tan pequeño, ¿varía en cuanto al efecto en un adulto? Bueno, eso también no hay un consenso aún, pero se han observado algunos casos, no en Uruguay, sino en otros países. En Estados Unidos recientemente se están estudiando unos casos de niños menores a 5 años que desarrollaron una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria sistémica que además está asociada a un brote de la piel. Una especie de vasculitis, ¿no? Una especie de... Es típicamente una enfermedad sistémica, digamos. No ataca específicamente a un órgano, sino que es más bien de corte inflamatorio sistémico. Y se piensa que el desencadenante de esa enfermedad puede haber sido una infección con este virus, pero todavía no se sabe bien. Pero claramente en niños cuyo sistema inmune está todavía no desarrollado completamente, podría llegar a tener distintas presentaciones. Gregorio, la secuenciación que ustedes hicieron también mostró mutaciones, ¿no? ¿Qué información y qué trascendencia tiene el detectar estas mutaciones en lo que puede ser el comportamiento del virus? Porque también se ha hablado, no sé si está asociado, la velocidad de contagio, ¿no? Tiene que ver con la mutación rápida que hace. ¿Y qué dato les da a ustedes como investigadores esa información, no? Bueno, por ahora no sabemos cuál es el efecto de esas mutaciones. Las mutaciones son cambios que ocurren en la información genética de forma natural. Entonces esos cambios pueden tener menor o mayor impacto en la interpretación de esa información genética. Un cambio de mayor impacto, es decir, una mutación que le cambie más a esa información genética, puede traer aparejada una variación en lo que son las capacidades o las características biológicas del virus y por ende un cambio en la presentación clínica de la enfermedad, por ejemplo. Y las cepas esas, que ya son 3 y ahora va a venir la cuarta, que todavía no sabemos, mutan diferente. Tienen características genéticas distintas, no quiere decir que muten diferente. O sea, lo que nos permite justamente nosotros diferenciarlas, que son 3 o 4 distintas y del resto del mundo, son esas mutaciones que han adquirido, esas marcas en la información genética que nosotros podemos observar. Pero entre ellas no quiere decir que tengan una mayores diferencias que la otra, simplemente son variantes naturales que con el tiempo entenderemos si alguna de ellas o alguna de las que están circulando en el resto del mundo, todos los países tienen
sus variantes con sus propias mutaciones, tienen alguna capacidad diferencial o algún efecto puntual en la enfermedad. A nivel de término, si eso se confirma, ¿se podría cambiar el nombre? Se podrían adoptar subtipos tal vez, Claro. como existen para otros virus. Porque me imagino eso simplificaría a nivel internacional el tratamiento, ¿no? Sin duda, porque vamos a poner algún ejemplo con otros virus. Uno que todos conocen, el virus de la gripe o incluso el virus del papiloma, que también es muy nombrado, ya ha evolucionado por tanto tiempo que se han generado grupos de virus diferentes que tienen características biológicas distintas, por ejemplo, que impactan, depende cuál de esos tipos sea el que nos infecta, en nuestra respuesta inmune. Por eso hay vacunas desarrolladas para lo que se denominan distintos serotipos. Todavía del coronavirus nuevo no tenemos serotipos porque no ha pasado suficiente tiempo para que el virus cambie lo suficiente y adquiera esas características. Ahora que hablas de serotipo, los test serológicos, estos que el Instituto también está trabajando, ¿vienen avanzados? Es decir, porque ¿qué es lo que va a permitirnos? ¿Qué información nos va a dar? ¿Para qué son de utilidad? Para que se entienda los test serológicos. Bien, los test serológicos permiten determinar si una persona ya estuvo expuesta al virus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente lo que miden los test serológicos en la sangre, ¿sí?, es la presencia de anticuerpos contra el virus. Los anticuerpos son moléculas que nuestro sistema inmune genera cuando se expone a un patógeno, en este caso el coronavirus. Entonces, imagínense que yo me infecto, soy asintomático, nunca me entero. Y luego me hago un test serológico y me da positivo. Eso quiere decir que en algún momento yo estuve expuesto al virus. Claro. Y no solo eso, sino que tengo anticuerpos que me permiten estar protegidos contra el virus. Entonces, eso es sumamente importante para empezar a ordenar, digamos, qué proporción de la población ya es inmune, cuál todavía puede ser infectada y de desarrollar síntomas. ¿Y se podría Entonces, presumir que es alto la tasa de uruguayos, por ejemplo, que son serológicos de repente? Bueno, que en realidad todavía no sabemos porque esos test están en desarrollo. El Instituto Pasteur y la universidad están al frente de ese desarrollo también. ¿Y el día de mañana hay chance de testear a toda la población para ir haciendo esa identificación? Bueno, esos test serológicos se podrían hacer, sí, de forma masiva, y justamente sería una buena práctica en complemento al test molecular que se hace ahora, que son para fines distintos. Claro. El test molecular logra determinar si el virus está presente en ese momento en el organismo. El test serológico puede determinar si el virus estuvo en el pasado y si todavía tenemos protección contra ese virus. Bueno, ya vamos a cerrando porque tenemos una Sí, última pregunta ahí. sí, antes de cerrar, te quería preguntar, ¿qué pasa con el presupuesto público para la ciencia, ¿no? Ahora estamos viendo todos la importancia del trabajo del Instituto Pasteur, de Universidad de la República. Tú publicaste hace unas horas que hay un decreto que tiene un recorte presupuestal del 15% de los gastos públicos que incluye los estudios de los científicos. Del PDCIVA específicamente. Ahí está. Ese decreto incluye al PDCIVA, que vale la pena nombrarlo, que el PDCIVA es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas del Uruguay, que es el programa que permite a los científicos desarrollar sus posgrados. Es decir, Claro. le permite ese programa al Uruguay poder formar expertos al mayor nivel académico posible. Allí hiciste parte de tu formación. Allí hice toda mi formación de posgrado fue en PDCIVA. Bueno, vamos a hacer un aplauso a Gregorio. No, a mí no, a todos. Un aplauso a todos los En Gregorio, científicos a también. todos los investigadores, en todos los serio. Y bueno, y investigadores. esto realmente va a cambiar la sensibilidad hacia los investigadores, ¿no? Y No, yo seguramente espero se va a justamente invertir más. un poco Claro. también respondiendo a tu pregunta, Sí, eso. de que luego de esto también esta visibilidad sirva para poder mover un poco esa aguja y que haya un poco más de apoyo. Ojalá que sí. Gracias, Gregorio, por A haber ustedes. estado esta Gracias. mañana con nosotros. Que tengas placer. buen día.